Bueno, sí, pues muchas gracias. La verdad es que tengo que agradecer al ayuntamiento, al consistorio y en particular a José Antonio en que este año haya pensado en mí. La verdad es que a mí me hace muchísima ilusión como grosino el poder ser pregonero, pues claro, estoy muy contento, me siento pues muy honrado de que hayan pensado en mí. La verdad es que estoy muy contento, sí. Un honor, y para quienes no te conozcan, los demás podemos decir seguro que muy merecido, pero quienes no conocen tu trayectoria podríamos dar unas pinceladas, decíamos, para presentarte, ¿no? Sí. Bueno, la verdad es que yo me he dedicado toda mi vida a ser manager de compañías de gran consumo, compañías multinacionales muy grandes. Entré en marketing y ventas y toda mi carrera se ha desarrollado en este tipo de compañías. He estado expatriado 2 veces, una vez en Marruecos y otra vez en Portugal, y al final fue una trayectoria que duró desde el año 1980 hasta el 2010. Esta es la primera fase profesional de mi vida, por decirlo de alguna manera. Muy intensa y muy en un nivel, ¿no? Muy... Sí, bueno, pues cuando me enviaron a Marruecos en 1980, fue la primera vez que fui director general de una compañía. Entonces era muy joven, tenía 35 años. Después fui director general en Portugal, después en España y en Portugal. Y finalmente mi compañía, que se llamaba Best Foods, fue comprada por Unilever. Sabes que Unilever es una compañía de las más grandes de gran consumo del mundo. Y bueno, tuve la suerte que a pesar de ser nosotros la empresa comprada, pues me hicieron director general y al cabo de 2 años presidente. ¿De Unilever España? Presidente de España, sí. Se fue el culmen, ¿no? Un poco sí, fue, de tu carrera profesional. Ha sido, sí, de la parte 1, como digo yo, ha sido el culmen, sí, poder ser presidente de Unilever, de una compañía tan grande, pues bueno, para mí me permitió desarrollarme profesionalmente totalmente, sí. No sin esfuerzo, porque decíamos que en esta primera etapa no has querido entrar mucho, pero hubo que hacer sacrificios personales, familiares, en algún momento, ¿no? Que nada es gratis. No, nada es gratis, efectivamente. En 1989, con Sara y nuestros 2 hijos mayores, que entonces lo teníamos 2, Roberto y Guillermo, cogimos el trole y nos fuimos a vivir a Casablanca. Y bueno, fue una época complicada porque en el año 91, estando allí, sucedió la primera guerra del Golfo. Y entonces, como trabajaba en una empresa americana, nos dijeron que teníamos que abandonar Marruecos, era un país musulmán, porque iba a empezar la guerra, ¿sabes? Nos avisaron unos días antes de que los americanos invadieran Kuwait. Y tuve que decirle a Sara y a Roberto y a Guillermo de que se tenían que ir de casa y que se tenían que venir a España. Y entonces los 3 no se quedaron en Barcelona, sino que se vinieron a Graus. Entonces hablamos con las escuelas para que pudieran coger a Robert y Guillén en el colegio, se quedaron en casa de mis suegros y hicieron el resto del curso, desde enero hasta junio, aquí en Graus. Sí. O sea que, bueno, sí, ha habido que hacer sacrificios por el camino, nada es fácil en esta vida. Esa primera etapa, como vemos, mucho esfuerzo, también reconocimiento, ¿no? y ascenso hasta lo más alto, porque yo creo que en ese mundo no podías subir más, ¿no? Sí, bueno, tuve unos años muy buenos porque cogí en Unilever unos años en los que España iba muy bien, ¿sabes? Y entonces teníamos muy buenos resultados. Toda ayuda, yo creo que hicimos las cosas muy bien, pero el país también funcionaba muy bien y la suma de las dos hacía que tuviéramos muy buenos resultados. Y bueno, fueron unos años fantásticos. Sí. Con una inercia que... Me lo pasé, la verdad es que bastante bien. Hubo momentos difíciles, hubo que hacer reestructuraciones, como pasa siempre en estas grandes compañías. Y después tuve unos equipos de gente muy buenos, porque yo siempre he sido de los que he pensado de que lo importante en las compañías son las personas, ¿sabes? O sea, no hay nadie que pueda salir adelante en una compañía sin que tenga unos equipos muy buenos. O sea, ya lo dijo Baltasar Gracián, que estuvo aquí con nosotros, decía: si quieres juzgar a un gobernante, lo primero que te tienes que mirar es las personas de las que ha sabido rodearse. Y este es un principio que yo lo he aplicado siempre. O sea, si no te rodeas de personas que son
tan buenas o mejores que tú para que complementen las áreas en las que tú no sabes, es muy difícil salir adelante. Y bueno, yo creo que esto sí que lo he sabido hacer, me he rodeado siempre de personas muy válidas y bueno, esto me ha ayudado a que las cosas pues, nos fueran bien a todos y a mí también, claro. Y de esa primera etapa a una segunda, hubo un giro ahí, cuéntanos un poco cómo cambió tu... La segunda etapa de mi vida profesional es cuando dejé Unilever y entonces tomé la decisión de entrar de presidente o de consejero en otro tipo de compañías. Entonces fui presidente de Panrico en su momento, presidente del Consejo de Administración de Panrico. Posteriormente fui el presidente de Deolio. Sabes que Deolio es la empresa más grande de aceite de oliva del mundo, que tiene las marcas españolas Carbonell, italianas Bertolli y Carapelli. Y también fui presidente y fundador de la AME, que es la Asociación Multisectorial de Empresas, que es la asociación en la que están las empresas más grandes de alimentación y bebidas de España, que fue una época muy interesante porque crear esta asociación pues, nos permitía de alguna manera ayudar a la FIA a que todas las iniciativas que se tomaran en el campo agroalimentario en España pues, estuvieran bien direccionadas para favorecer todo lo que es la estructura agroalimentaria en el país. He sido consejero muchos años de Ambuladas de Aguinaga y de una compañía que seguro que conocerás, que es Saica, la papelera de Zaragoza, la compañía más grande de Aragón. He estado de consejero allí hasta diciembre de este año pasado. Y actualmente sigo estando también de consejero en Importaco. Importaco es la empresa más grande de frutos secos de España y el primer grupo de aguas. Y Danone, que es una empresa conocidísima. Archiconocida por todos. Archiconocida, sí. Bueno, la importancia de grupos, a medida que ha avanzado tu carrera, aunque siempre has tenido al equipo como pilar, decías, la importancia de compartir ese conocimiento, de unirse, hablabas de esa asociación española de empresas en esta última fase está siendo decisiva, ¿no? Está marcando tu labor con ese asesoramiento, estás compartiendo todo esto que has aprendido a nivel empresarial a lo largo de estos años con otras empresas a las que asesoras de forma altruista. Decías que estás muy ilusionado, ¿no? Con que le has dado ahí un giro, ya no solo apoyándote en el equipo, sino haciendo esa mentorización, ¿no? Estás hablando del mentoring de Huesca, sí, estoy muy contento y muy orgulloso del mentoring de Huesca. Mira, cuando salí de Unilever entré de mentor en Barcelona Activa, que es un organismo que depende del Ayuntamiento de Barcelona. Entonces, allí se forman equipos de 3 mentores, somos 3 personas, veteranos, pero en activo, que ayudan a un empresario durante 6 meses. Entonces, para el empresario de una empresa de un tamaño pequeño mediano, no son empresas startups, estamos hablando de empresas que facturen más de 1 millón de euros y que tengan más de 20 empleados, pues claro, para un empresario que se encuentran en muchas ocasiones más solos que la una, el poder tener la oportunidad de compartir sus inquietudes con 3 personas que son ya muy veteranas durante 6 meses, un día al mes durante 6 meses, es una oportunidad increíble. Entonces yo enseguida me di cuenta de que el programa este de Barcelona era fantástico, ayudas muchísimo a los empresarios. Y me dijo, oye, ¿y tú por qué estás ayudando a las empresas de Barcelona y no ayudas a las empresas de Huesca? Y entonces es cuando se me ocurrió pues venir aquí a Huesca, hablé con la Asociación de Empresarios, con CEOs de PYME, hablé con la Cámara de Comercio de Huesca y hablé con la Diputación de Huesca como organismo que abarca toda la provincia para decirles, oye, hay este programa que funciona muy bien en Barcelona, montémoslo en Huesca. Claro, porque aquí no. Claro, porque... Sí, hace más falta. Sí, porque aquí los empresarios a veces están mucho más solos que los que están en Barcelona, ¿sabes? Y sí, lo empezamos y fíjate que ahora en octubre vamos a empezar el 9º programa. O sea, hemos hecho ya 9 programas, o sea, llevamos, por simplificarlo, 9 años, ¿no? Y durante este tiempo hemos mentorizado a muchísimas empresas, algunas las mentorizamos aquí, en otras, porque pienso que a lo mejor los equipos de mentorización podrían ser más interesantes para la empresa en Barcelona. Y bueno, la verdad es que estoy muy orgulloso de haber iniciado este programa,
porque yo creo que estamos ayudando muchísimo a muchas empresas. Sí. Porque esa relación con el territorio, pese a haber estado fuera, eso marca un poco en este caso, fíjate, marcó que lo trajeras aquí, este programa. Me hablabas de nuestro amigo Antonio Angulo, siempre recordado con cariño, que te trajo esas charlas de grausinos en la diáspora, ¿no? De oscenses en la diáspora. Pues eso, que siempre has estado con un pie fuera y otro dentro, ¿no? Efectivamente, sí, así ha sido. Prácticamente con Huesca he tenido muy poca relación, porque yo donde venía era a Graus, o sea, yo con mi familia, al ser Sara también de Graus, pues claro, pues siempre hemos venido a Graus. Y con el resto de la provincia yo tenía muy poca relación. Antonio Angulo sí tuvo la diferencia de cuando montó lo de oscenses en la diáspora, que montó aquel ciclo de conferencias, decirme, venga, ven a la conferencia, di la primera conferencia. La inaugural, además. La inaugural, sí, y entonces es cuando empecé a tomar contacto con la provincia. Y bueno, la verdad es que la idea está de decir, ¿por qué en esta fase de mi vida no ayudo a los empresarios de la provincia de Huesca? Fue una idea absolutamente genial. Todo esto lo hacemos de una manera altruista. O sea, yo en esta fase de mi vida estoy ayudando a los demás. Ayudo a empresas muy grandes, pero allí cobro, y ayudo a empresas mucho más pequeñas en el mentoring, en el que yo no cobro y los otros mentores tampoco cobran. Y los otros mentores que tenemos en el equipo de mentores son personas muy relevantes. Somos 3 hombres y 3 mujeres, 3 empresarios y 3 managers, y bueno, pues y 3 hombres y 3 mujeres, ¿no? Como te he dicho. Entonces, por ejemplo, están como empresarios, está Cristina Gallar, la presidenta de Freebin, está Carlos Martín, que es el dueño de Tatoma, o Roberto Garzo, que es el dueño de Gaipu. Hemos tenido durante muchos años a José Víctor Alfaro de Podoactiva, que es súper famoso. En cuanto a las otras 2 mujeres, pues una es Mariluz Castilla, que es de Benavarre, que estuvo muchísimos años en Pricewaterhouse, y Isabel Piedrafita, que trabaja en Procter y que está casada, su marido es de Graus, que es Ignacio Lafuente. Esos somos las 6 personas que somos del equipo de mentores, que, como te digo, de una manera desinteresada y altruista, pues intentamos ayudar a las empresas de la provincia. Y te tengo que decir una cosa, y es que a medida que te vas haciendo mayor, ¿sabes? La responsabilidad social, el hecho de devolver a la sociedad parte de lo que tú has tenido la suerte en esta vida, de que las cosas te hayan ido bien, pues gratifica mucho. Te hace sentir bien. Sí. Y a los demás les ayudas, pues fíjate, es un win-win que dicen ahora, ¿no? Sí. Que no tiene fallos. Y eso, el pregón, según me comentabas, también vas a dejar plasmado este amor por la tierra, ¿no? ¿Cuáles son esas ideas? Bueno, pues claves? En el pregón, la idea que tengo en la cabeza, que quiero desarrollar para ese día, es que quiero hablar de los grausinos en la diáspora. Igual que comentábamos de que Antonio Angulo hizo aquellas conferencias de oscenses en la diáspora, aquellos oscenses que estéis fuera de Huesca, venir y explicarnos cosas, pues mi pregón va a ser hablar de aquellas personas como yo, y me centraré un poco en los baby boomers, aquellos que nacimos entre 1945 y 1965, la generación de los baby boomers, que pues todos tuvimos una infancia y una juventud muy parecida, porque en aquellos tiempos todo era muy homogéneo, y que después nos tuvimos que ir de Graus, y que cuando miras nuestras vidas, nos hemos pasado la gran parte de nuestra vida viviendo fuera de Graus, y que sin embargo todos nos consideramos muy grausinos. ¿Y cómo puede ser que cuando has estado tanto tiempo fuera te puedas considerar muy grausino? Pues bueno, de eso es de lo que voy a intentar hablar en el pregón de las fiestas de este año. Eso llegará sobre todo a quienes, como tú, han pasado, pero a los que están aquí también
¿Qué vuelta? Yo creo que también les tocará, porque hay mucha gente joven ahora que se verán reflejados en nosotros, porque hay muchos chicos jóvenes, que algunos evidentemente se pueden quedar en Laos, pero hay muchos otros que también se tienen que ir a estudiar fuera y que después empiezan a trabajar fuera y de alguna manera les va a suceder o les puede suceder algo muy parecido a lo que nos sucedía a nosotros, aunque en nuestro caso, nuestra infancia y juventud era muy igual en todos y ahora no, ahora el mundo es mucho más abierto, es más muchísimo complejo, más amplio, entonces la juventud tiene unas dinámicas muy distintas a las nuestras, pero que muchos de ellos sí que también se van a volver a encontrar dentro de 20-25 años con que les sucederá como a nosotros nos ha pasado, ¿no? Que dices, ostras, he estado pues, prácticamente toda mi vida fuera, he venido en verano, en Semana Santa, en las Navidades, pero sin embargo me sigo considerando muy laosino. ¿Qué tenemos en este pueblo que hace que los que nunca vivimos aquí o vivimos tan poco tiempo aquí seamos tan laosinos? Bueno, pues habrá que esperar al día 6, ¿no? Un poco de eso voy a hablar, sí. Bueno. Espero que eso le resulte interesante a todo el mundo. Seguro que sí. ¿Nervioso? No, ¿No? Estás acostumbrado, supongo, a hablar en público. Sí. Pero la plaza siempre es la plaza, ¿eh? Bueno, sí, espero no ponerme nervioso, vamos. Al final, no sé, es un honor, ¿eh? ¿Y juegas en casa? Y juego en casa, efectivamente. Eso es mucho. Y bueno, si algo sale mal, la gente me lo perdonará. Yo creo que sí. Seguro que sí. Pues nada, ansiosos de verte ese día 6 y enhorabuena de nuevo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por atendernos. Gracias.